Hola chicos, buenos días. Pues voy a grabarles el último video que les tenía pendientes de pues el final de nuestro segundo parcial. Como pueden ver, nuestro segundo parcial fue bastante amplio. Y bueno, esta sesión número 7 corresponde a aplicaciones de la derivada y vamos a ver un poquito acerca de las funciones crecientes y decrecientes. Les platico, lógicamente las derivadas pues tienen muchas más aplicaciones, ¿no? Pero incluso me hubiera gustado ver el sentido físico de la derivada y me hubiera gustado que trabajáramos pues razón de cambio y razón y tasas relacionadas, pero pues el detalle fue del tiempo, ¿no? Entonces, y además pues no es lo mismo estar enfrente de ustedes que estar a través de estos medios. Entonces, pues vamos a trabajar con lo que podamos. Tengo que definir algunas cosas. Lógicamente, las aplicaciones de la derivada, como vuelvo a insistir, pues no nada más son únicamente, no quiero que se queden con esa visión de que únicamente es a lo que vamos a llegar al final de esta sesión, sino que aplicaciones tiene muchísimo. De hecho, a partir de que se creó el cálculo diferencial, de que se encontró la noción de límite, pues se pudieron resolver muchísimos problemas en el mundo, ¿no? E incluso inició el estudio de la física, porque la física pues tiene sus bases en el cálculo diferencial. Entonces vamos a iniciar pues con esta sesión y pues voy a hablarles un poquito acerca de lo que es una función creciente y decreciente. Ya lo habíamos visto en las clasificaciones de funciones en cuarto semestre, pero vamos a recordarlo un poco. De manera intuitiva, si nosotros observamos esta gráfica, podemos ver que la función, pues lógicamente, conforme avanza el valor de x, pues el valor de f de x también sube. ¿Por qué razón? Porque a este x le correspondería este f de x, 1 aquí, y a este otro le correspondería, a ver, déjame hacer el punto un poco más fino, a este le correspondería el f de x, a este valor le correspondería el f de x 2. Entonces, pues como pueden ver, tenemos aquí f de x1, f de x2. Aquí claramente x1 es menor, tiene un valor más pequeño que el x2 y también se observa que al ser evaluados estos valores en la función f, los valores de f de x1 y f de x2 pues también se conservan, es menor. Entonces, por eso se define que si tú tienes un valor de x menor que otro, por ejemplo, el 3 y el 4, el 3 y el 5. Entonces, una función es creciente si al evaluar este 3, al hacer la evaluación en este 3, pues sigue siendo menor que esta función en el 5. Entonces, cuando eso pasa es creciente, va creciendo la función. En cambio, en las funciones decrecientes, si nosotros tenemos dos valores sobre el eje de las x, claramente x1 por estar más a la izquierda es menor que x2. Entonces, al evaluar estos valores, si yo evalúo el f de x1, me obtengo esta coordenada y observo cuál es el valor que obtengo para f de x1, y veo el x2, evalúo y me fijo aquí cuál es el valor de f de x2, entonces me doy cuenta de que aquí la relación se invierte. Aquí el valor de x1 ahora es mayor que el valor de f de x2, entonces vemos que la relación se invierte. Entonces, si tú tienes un valor menor que otro, una función es decreciente si al ser evaluado, la función en el primer valor x1 ahora es mayor que el valor de la función en el x2. Se invierte la relación. Entonces, y por último, pues tenemos también funciones que son constantes, ya las habíamos visto, aquellas que siempre toman el mismo valor para todo x. Entonces, si tú tomas un valor x1 y x2, no importa dónde lo tomes, no importa cuál sea, al momento de evaluar siempre va a dar lo mismo. Esa es una función constante. Entonces, ahí está, tenemos funciones crecientes, que como su nombre lo dice, conforme avanza el tiempo, podríamos imaginar un ejemplo de una función creciente al número de personas que existen en el planeta, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo, la población pues va creciendo. Esa es una función creciente. Y una función decreciente se refiere a aquella que va a ir disminuyendo. Entonces,
Pues básicamente una función decreciente, ¿qué podría ser? A lo mejor el número de árboles que hay en nuestro planeta. Eso es una función decreciente. Conforme avanza el tiempo, el número de árboles que existe en nuestro planeta pues va bajando. Entonces, esa es una función decreciente. Y una función constante, pues cuál puede ser algo que conforme avanza el tiempo pues no tiene cambios. Entonces, ustedes imagínense una función de ese estilo. ¿Cuál pudiera ser la cantidad de agua en nuestro planeta? A lo mejor, ¿no? Avanza el tiempo, el agua siempre va a estar, la cantidad de agua en nuestro planeta va a ser siempre la misma, en un mundo ideal, porque se supone que el agua tiene su ciclo, se evapora y vuelve a caer, que sea agua salada o que sea agua dulce, no importa, pero sigue siendo la misma cantidad de agua, ¿no? Entonces, a eso se refieren estas funciones. Y entonces podemos ver esta otra gráfica aquí, voy a poner de otro color rojo. Vemos que nosotros podemos dividir esta gráfica, su estudio, en esta parte antes de llegar al C1, en ese intervalo, ustedes ya saben manejar intervalos, de a C1, nosotros aquí tenemos que la función crece. Luego de C1 a C2, en ese intervalo decrece, aquí decrece. Y luego, ¿qué pasa? Vuelve a subir otra vez en el intervalo de C2 a C4, crece de nuevo. En el intervalo de C3 a C4 decrece y así sucesivamente. Entonces, vemos, y aquí les dejo la descripción sobre los intervalos, cómo va creciendo y decreciendo. Y aquí viene la aplicación importante de las derivadas para el estudio de estas funciones crecientes y decrecientes. Resulta ser que tú puedes saber si una función crece o decrece sin necesidad de tener su gráfica, porque si se dieron cuenta, ahorita aquí nos auxiliamos con la gráfica. El primer paso para que tú determinaras de manera visual qué es una función creciente o decreciente es primero realizar su gráfica, pero para realizar una gráfica de una función, pues a veces se complica. Nosotros nos hemos apoyado mucho en el software de GeoGebra, pero pues realmente no siempre tenemos a la mano esa aplicación. Entonces, primero que nada, una forma visual, rápidamente se detecta si es creciente o decreciente. La otra forma de hacerlo es con esta definición. Si no tienes la gráfica, pues apelas a esta definición, ¿no? Pero la tercera manera de hacerlo, y aquí vienen las aplicaciones de la derivada, es que resulta que con la derivada tú te puedes dar cuenta si una función crece o decrece en un punto. ¿Y por qué razón? Si a mí se me ocurriera tomar un punto tangencial sobre esta gráfica, un punto cualquiera, yo recuerden que la derivada es la recta tangente que pasa por ese punto. Entonces, imagínense que esta es mi derivada de f, esa es la noción intuitiva de la recta tangente, y observo que cómo es la pendiente de esta derivada, o sea, la pendiente de esta recta, perdón, de esta recta tangente. Pues claramente ustedes me van a decir, profe, va subiendo. A mí me dijeron en geometría analítica que cuando está de esa manera, cuando va de izquierda a derecha y va ascendiendo, esa pendiente es positiva. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que una función creciente se puede relacionar con la derivada positiva. Entonces, decreciente, si yo también trazo una recta tangente que pase por este punto, decimos que esta es la derivada, y bueno, me pregunto cuál es la pendiente, cómo es el signo de la pendiente. Me interesa nada más el signo, no el valor. ¿Cuál es el signo de esta recta? Pues es negativo, ¿no? De la pendiente de la recta es negativo. Entonces, si la derivada es negativa, menor que 0, entonces la función decrece. Pero si la derivada es positiva, entonces la función crece, es mayor que 0. Y bueno, si se mantiene constante, pues ya habíamos visto que la derivada pues vale 0 porque la recta tangente, perdón, pues permanece con pendiente 0. Entonces, aquí está el teorema, no es nada del otro mundo. Voy a mover tantito mis controles para acá, permítame. Entonces, no es nada del otro mundo, como les decía, y básicamente, es, pues, que ustedes
distingan de estos, aprendan este teorema, ¿no? Si la función es mayor que 0, para todo x en el intervalo, entonces la función crece. Si la derivada es menor que 0 para todo x en un intervalo, entonces en ese intervalo la función es decreciente. Así se determina. Bueno, y ahora, después de haber visto un poquito de funciones crecientes y decrecientes, les voy a platicar un poco acerca de máximos y mínimos. Resulta ser que ahorita en el vaivén de las funciones vimos que algunas crecían, otras decrecían, otras crecían, otras decrecían. Y cuando vemos este vaivén de que sube y baja, vemos algo muy interesante. Empezamos a analizar o observar puntos extremos, se les dice. ¿Por qué? Porque son puntos que quedan en lo más alto o en lo más bajo de nuestra función. Entonces, a un punto, y bueno, aquí voy a hacer bueno, aquí vamos a hacer otro. Ahí está. Entonces, a un punto se le llama máximo de manera intuitiva si que creen queda en la punta o es un punto más alto sobre la función. Como ustedes pueden ver, aquí tengo pues 4 valores extremos, ya los seleccioné de rojo, son los picos de esta gráfica. Y aquí tenemos un punto máximo, acá tengo yo un punto mínimo, acá tengo un punto máximo, acá tengo un punto mínimo. Y ustedes se pueden dar cuenta que este máximo de aquí con este máximo de acá difieren un poco. ¿En qué difieren? En que uno es más chaparrito que el otro. Entonces, como este es más alto, el más alto de todos se le llama máximo absoluto. Y como este es el máximo, digamos que de una región, nada más de la gráfica, se le llama máximo local. Y de igual manera, vean que este mínimo y este otro mínimo, este es el mínimo local y este es el mínimo, pues, absoluto, ¿no? De toda la gráfica. Imagínense que ya no vamos a encontrar otro punto más bajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? En términos de la función, lo que tenemos que comparar es que son los f de x, porque los f de x te dan la altura. Cuando tú mides la altura, ese es el valor de f evaluado en un valor de x acá abajo. Sale en el plano cartesiano. Entonces, f de x te da la altura. Entonces, un máximo, pues va a ser un máximo en un punto C, si al momento de que tú lo evalúes en cierto intervalo, este valor f en C le va a ganar a todos los demás, es decir, es más grande que cualquier otro valor f de x. Entonces, aquí lo define, dice f de c es el máximo de esta función si para todo x, al ser evaluada la función, resulta ser menor que la función evaluada en este valor máximo, para todo x en el intervalo. De igual manera, este resulta ser el mínimo si al momento de que tú, aquí imagínense que se da, tenemos sobre el plano cartesiano, pongan por aquí un plano, aquí está el valor de C, y entonces esta función evaluada en el C es más pequeña, es menor que cualquier otro valor evaluado en la función. Entonces, decimos que f de x es más grande, o le gana a este f evaluado en C para todo x en el intervalo. Y entonces, pues empezamos ya a ver estos puntos interesantes sobre las gráficas de las funciones. Y bueno, la idea es no tener la gráfica, estar con la función así forma algebraica y empezar a deducir información a partir del análisis de la gráfica. Entonces, podemos ver picos, podemos ver saltos, ¿qué va a pasar en eso? Entonces, hay otro punto importante que les tengo que definir, se llama número crítico. Un número crítico es aquel que la derivada en él se hace 0 o bien la derivada en él pues no existe, ¿no? Entonces, nosotros ¿dónde podemos ver que la derivada vale 0? Pues justamente en estos puntos, en los puntos más altos. Si ustedes trazan una recta tangente aquí, les va a quedar una recta constante paralela al eje de las X, y en estos, pues la pendiente siempre vale 0. Estas rectas que son así horizontales, siempre su pendiente es 0. Lo que significa que como son las pendientes de las rectas tangentes, esto es lo mismo que la derivada. Entonces, por esa razón, un número crítico se define así.
Un número crítico es aquel en el que la derivada vale 0 o bien definitivamente la derivada no existe. Vamos a ver más adelante un ejemplo donde la derivada pues no se pueda determinar. Entonces, aquí donde están los números críticos, bueno, pues podemos ver que está en A, está otro punto crítico en C, otro punto crítico en E, otro punto crítico en G y nada más. Entonces, estos serían nuestros 4 números críticos en esta función. Bueno, y bueno, tenemos entonces el criterio de la primera derivada. Antes de pasar a este criterio de la primera derivada, sí me gustaría platicárselos porque es mejor que tengan una noción intuitiva. Vamos a analizar esta gráfica anterior para que me sirva de ejemplo. Miren, el criterio de la primera derivada simplemente es algo lógico. Dice así, si tú vienes subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, la función aquí como es creciente, la derivada aquí como es, pues positiva, ¿no? Es mayor que 0. Tú vas subiendo y la derivada es positiva. Luego llegas a este punto de aquí, que es un número crítico, y luego bajas. Entonces aquí la función, la derivada de la función ahora es negativa. Entonces decimos que cuando hay un cambio en el signo de la primera derivada, ahí se está formando un máximo. ¿Cuándo eso forma un máximo? Cuando cambia de positivo a negativo. Cuando la derivada, su signo cambia de positivo a negativo, entonces se forma un punto máximo. Pero, ¿qué pasa en los mínimos? Observen aquí, viene bajando, quiere decir que va decreciendo. La derivada aquí es negativa. Ahora, de este punto para arriba, vemos que la derivada acá es positiva. Acá es negativa, acá es positiva porque va subiendo y hay un cambio de signo de negativo a positivo. Entonces, de negativo a positivo, vemos que cuando esto pasa, se forma un punto mínimo. Eso es el criterio de la primera derivada. Dice, vas a tener un punto mínimo si observas que el signo de la derivada cambia de negativo a positivo. Acá el criterio de la primera derivada te dice, vas a tener aquí un punto máximo si observas que el signo de la derivada cambia de positivo a negativo. Entonces vamos a ver qué nos dice el criterio de la primera derivada. Ya en términos técnicos es esto. Sea f una función que es continua en un número crítico y derivable en un intervalo abierto que contiene a este número crítico, excepto posiblemente en este valor, porque a veces no puede ser derivada por la definición del número crítico, que a veces no existe. Dice que si la derivada cambia de positivo a negativo, es decir, de positivo a negativo, aquí se forma un punto máximo. ¿Sale? Un máximo local. Luego, no podemos asegurar que sea absoluto porque no lo estamos comparando con toda la función. Pero dice en el segundo punto, si cambia de negativo a positivo, entonces está formando un punto mínimo. Bueno, y si la derivada siempre es mayor que 0 o bien siempre es menor que 0 para todo x, en y, excepto para x igual a c, entonces no hay ningún valor extremo. Es decir, que venga negativo, a ver, que tenga negativo así y continúe negativo. Entonces aquí no hay ningún valor extremo, es lo que nos está diciendo este tercer inciso. Bueno, y vamos a hacer un ejemplo entonces para que ustedes empiecen a aplicar el criterio de la primera derivada. Este ejemplo nos dice y nos pide que calculemos los valores extremos locales de esta función dada por x cúbica más x cuadrada menos 5x menos 5. Ustedes van a tener que seguir estos pasos que están aquí. Dice que para aplicar el criterio de la primera derivada, pues tenemos que, pues el paso 1 es derivar igualar a 0. ¿Con qué fin? Acuérdense que los números críticos son aquellos que obtenemos derivando e igualando a 0. Entonces voy a hacer esta derivación. Vamos a hacer el paso número 1 para que vean cómo se sigue paso a paso. Está muy fácil, ¿eh? Nada más son cuestiones técnicas. Entonces, derivamos e igualamos a 0. Esto es el paso 1 y se llama calcular números críticos. Así se le llama a este paso, críticos. Calcular los números críticos. Entonces, vamos a derivar. Ustedes ya son expertos. En este caso, el primer término derivado nos queda 3x cuadrada
más el segundo término derivado nos queda 2x, menos el tercer término nos quedaría 5 y el último término pues se hace 0. Entonces igualamos a 0, porque así se tiene que hacer. La fórmula para los números críticos es la derivada igualada a 0. Entonces, ya que igualamos a 0, entonces vemos que tenemos aquí, ¿esto cómo se llama? Ustedes ya lo deben de saber, son de quinto semestre. Es resolver una ecuación cuadrática. Entonces, vamos a resolver la ecuación cuadrática, lo podemos hacer con la fórmula general. Entonces, A va a ser el coeficiente de término cuadrático, que es 3, B va a ser el coeficiente de término lineal, que es 2, y C va a ser igual a menos 5. Entonces, tendríamos aquí, de esta manera aplicamos la fórmula general, B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Sustituimos entonces menos b, es decir, menos 2, más menos raíz cuadrada de b cuadrada, en este caso es 2 elevado al cuadrado, menos 4 por a por el c, que es menos 5, sobre 2a, o sea, 2 por 3. Al desarrollar esta expresión me quedaría menos 2 más menos raíz cuadrada de 4 menos 4 por 3, 12 por menos 5 son 60, pero es menos por menos, sería más 60 sobre 6. Entonces sería 64. La raíz de 64, ¿cuánto es? Pues es 8. Menos 2 más menos 8 sobre 6. Entonces la primera solución es cuando tenemos menos 2 más 8. Permítame tantito. Bueno, entonces, como les decía, al hacer la operación, menos 2 más menos 8, esto nos daría como resultado, bueno, voy a hacerlo acá con otro color para que se vea. Entonces nos quedaría x1 menos 2 más 8 sobre 6. Esto nos da 6 sobre 6 y nos da 1. La otra es menos 2 menos 8 sobre 6. Esto me daría menos 10 sextos y esto me da menos 5 tercios. Entonces, déjenme corroborar que estén bien hechos los cálculos. Acuérdense, A vale 3, B vale 2, C vale menos 5. Y al sustituir nos quedaría menos b, es decir, menos 2 más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que es el 2, menos 4a, que es 3, por c, que es menos 5, aquí sí da 60, 64 sería 8, entonces sería menos 2 más menos 8, y esto nos daría 6 sobre 6, cuando el signo de en medio es positivo, nos daría 6 sobre 6, que es 1, y cuando el signo de en medio es negativo, pues nos daría menos 10 sextos, que es menos 5 tercios. Bueno, esos son los números críticos. Esos son los números críticos. Déjenme rectificar aquí. Ok. Una vez que ya tenemos los números críticos, vamos a proceder con el siguiente paso. El paso número 2 es lo siguiente, entonces, vamos a hacer el paso 2. El paso 2, pues es, una vez que ya tienes tus dos números críticos, hay que hacer los intervalos. Entonces, vamos a tener los dos números críticos x1 igual a 1 y x2 igual a menos 5 tercios. Entonces, hacemos los intervalos, vamos a hacer los intervalos. ¿Cómo van a ser? Primero van a ser una recta de menos infinito a infinito. Y en ella van a ubicar estos dos valores. Claramente, menos 5 tercios, pues es igual a menos 1.6666, así sucesivamente. Entonces, este valor está por acá, antes del 0, menos 1.6, y el valor de 1, pues estaría por acá. Al tener esto, vamos a armar los intervalos. ¿Cuáles serían los intervalos? Vamos a poner de menos infinito a menos 1.6. Ponemos también, que es este tramo, ponemos de 1.6 menos 1.6 a 1. Es este otro tramo.
y ponemos este otro intervalo del 1 al infinito. Si ustedes tienen dos valores críticos, van a tener 3 intervalos. Si tienen un número crítico, van a tener 2 intervalos y así sucesivamente. Entonces, esta es la parte de los intervalos. Ya una vez que tenemos los intervalos, ahora vamos a escoger un valor de prueba. ¿Qué se refiere con un valor de prueba? Ustedes van a buscar un número que se encuentre entre menos infinito y menos 1.6. ¿Qué valor puede ser? Por ejemplo, el menos 2. De preferencia que sea un número entero. El menos 2 está en este intervalo. Si no agarran un valor de prueba que esté en ese intervalo, no les va a salir. De menos 1.6 a 1 hay que escoger un valor que quede en medio. Por ejemplo, el 0. Entonces ponemos aquí 0. Si la recomendación es que si el 0 queda en su intervalo, agárrenlo, porque se funciona. Y del 1 al infinito es más fácil evaluar el 0. Y del 1 al infinito sería 2. Entonces, ya que tienen estos 3 valores de prueba, vamos a utilizar la derivada de la función. Acuérdense que la derivada está definida, en este caso, por la expresión 3x cuadrada más 2x menos 5. Ahí está, es esta expresión. Entonces vamos a sustituir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar aquí en el valor de prueba la derivada en el menos 2. Aquí vamos a evaluar la derivada en el 0. Y acá vamos a evaluar la derivada en el 2. Entonces, al evaluar en el menos 2, sustituimos, nos quedaría aquí, lo voy a poner de otro color para que se vea. Nos quedaría 3 por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 5. Entonces sería 3 por 4, 12 menos 4, porque 2 por menos 2 da menos 4, menos 5. 12 menos 9 nos da 3. Y luego ahora vamos a evaluar el f en el 0. ¿Sale? Entonces vamos a sustituir aquí el valor del 0, lo voy a poner de otro color. Me quedaría 3 por 0 elevado al cuadrado más 2 por 0 menos 5. Entonces 0, 0 y me queda nada más menos 5. Y aquí vamos a evaluar la función en la derivada de la función en el 2. Entonces nos quedaría 3 por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 5. Entonces aquí nos da 4 por 3 sería 12, más por menos 4 menos 5. Entonces también nos da aquí 3. ¿Por qué? Porque si a 12 le quito 9 nos queda 3. Ahí está. Estos son los valores que obtenemos al sustituir el valor de prueba en la derivada. ¿Y qué obtengo con esto? Vamos aquí a poner comportamiento. Déjenme mover mis controles. Es que esto me estorba mucho para hablar. Bueno, para explicar más bien. Entonces, vamos a ver el comportamiento de la función. Aquí vamos a anotar comportamiento. Es lo último y es lo más importante. ¿Cómo saben ustedes el comportamiento de la función? Bueno, pues ustedes ya vieron que si la derivada, por eso se sustituye en la derivada, si la derivada es positiva, el signo aquí es positivo, entonces tenemos una función que en ese intervalo es creciente. En ese intervalo la función crece. Si el signo es negativo, aquí es decreciente. Y entonces aquí en ese intervalo decrece la función. Ahora, el signo del 3 es positivo, entonces aquí es creciente. Ya que tenemos este comportamiento, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada que dice, si tu función aquí en ese intervalo va creciendo y luego decrece, aquí vas a tener un punto máximo. ¿Dónde se da el máximo? Se da, como ustedes pueden ver, el valor que aquí se está evaluando es el mismo, es menos 1.6. Entonces, el valor x igual al ser evaluada en la función en menos 1.6, te va a dar un valor máximo. Acuérdense que menos 1.6 era menos 5 tercios. Ahí está. Ese es máximo. Y luego dice, si la función decrece y luego crece, obtienes un punto mínimo. Un punto mínimo. ¿Y dónde se da el mínimo? Pues en el valor que coincide. En este caso es el valor 1. 1 va a ser x igual a 1, es el punto mínimo.
Entonces, ahí tendríamos nuestro máximo y mínimo ya detectado, pero aún no calculado. Entonces, vamos a ver un paso siguiente. Vamos a revisar los pasos. Ya determinamos los números críticos, resolvimos la ecuación, formamos los intervalos, tomamos los valores de prueba. Ya hicimos todo esto, pero falta aún un paso extra que yo voy a agregar. Yo estoy siguiendo estos pasos de forma genérica, pero básicamente se los voy a hacer en 3 pasos. Bueno, en 4 pasos. El paso número 3 para mí va a ser determinar las coordenadas de los máximos y mínimos. Entonces vamos a ver, vamos a determinar las coordenadas de los máximos. Bueno, entonces, en este paso, pues vamos a determinar las coordenadas de los máximos y los mínimos, justamente utilizando los valores que obtuvimos acá, los valores críticos que ya sabemos que qué notación tienen, ¿no? De máximo y mínimo. Entonces, el máximo para nosotros se dio cuando x era igual a menos 5 tercios. Aquí lo tenemos. Entonces, anotamos aquí menos 5 tercios. Y el mínimo se dio cuando x era igual a 1. Hasta ahí, miren, todo este relajo de esta tabla, porque de hecho es una tabla, aquí ustedes lo pueden hacer en su cuaderno como una tablita, donde separen estos intervalos. Y bueno, esta es una tabla en la cual, pues aquí aparecen los intervalos, el valor de prueba, la evaluación en la derivada y el comportamiento al final. Bueno, entonces, toda esta tabla sirvió nada más para saber si era un máximo o un mínimo. Nunca nos dijeron exactamente cuánto vale el máximo y el mínimo. Para determinar las coordenadas del máximo y el mínimo en la gráfica de la función, lo que vamos a hacer es sustituir, estos valores, ambos los vamos a sustituir, pero en la función original. ¿Cuál era la función original? La función original era, la voy a anotar aquí, era x cúbica más x cuadrada menos 5x menos 5. Esta era la función original. Entonces, en ella voy a sustituir, en este caso, menos 5 tercios. ¿Sale? O menos 1.6, que es lo mismo. Entonces, vamos a sustituir, vamos a evaluar menos 5 tercios al cubo más menos 5 tercios al cuadrado. Simplemente estoy sustituyendo en lugar de x, estoy poniendo menos 5 tercios. Menos 5 por menos 5 tercios, menos 5. Entonces, vamos a hacer las operaciones. Ustedes, pues, las pueden hacer ahí en casa. Menos 5 elevado al cubo va a ser menos 125, me parece, sobre 3 al cubo, que es 27. Menos 5 al cuadrado sería 25 novenos. Menos 5 por menos 5 sería más 25 tercios, menos 5. Entonces, hagan estas operaciones. Yo la voy a evaluar directamente aquí en GeoGebra para no estar perdiendo tiempo. Entonces, tenemos vamos a ver, en GeoGebra voy a evaluar la función x al cubo más x cuadrada menos 5x menos 5. Oh, perdón. Aquí deben de tener mucho cuidado, porque GeoGebra, cuando ustedes acceden al exponente, luego se sigue sobre ello. Entonces tienen que darle, salirse del exponente para que puedan seguir escribiendo, porque si no, pues no les va a salir. Entonces, x al cuadrado. Ahí, por ejemplo, estoy en el exponente, doy con la tecla sobre dirección avanzar para que me salga del exponente, escribo menos 5x y menos 5. Entonces, ahí está la función con la que estamos trabajando. Voy a evaluar la función f en menos 5 tercios para no estar haciendo todas las operaciones. Y ahí está, me da 1.5.
1.48. Entonces, si ustedes realizan esta evaluación, les va a dar 1.48. ¿Esto qué significa? Significa que las coordenadas del máximo, por fin ya puedo concluir, las coordenadas del máximo son en menos 5 tercios, 1.48. Ahí está. Estas son las coordenadas del punto máximo. Y las coordenadas del punto mínimo, igual va a ser evaluar la función en el 1. Entonces, sustituyo 1 al cubo más 1 al cuadrado menos 5 por 1 menos 5. Entonces sería 1 más 1 menos 5 menos 5. Esto me daría 1 más 1 son 2, menos 5 es menos 3, menos 5 sería menos 8. Bueno, entonces ahí está nuestro punto mínimo. Voy a poner otro color verde. Mínimo se da en las coordenadas 1, menos 8. Entonces ahí está el máximo y el mínimo. Bueno, y el último paso que ustedes van a realizar, voy a agregar una nueva página, para mí va a ser el paso 4, la gráfica de la función. Porque una de las aplicaciones que tiene justamente el criterio de la primera derivada es que te permite hacer un bosquejo de la gráfica de la función. Déjenme borrar aquí a ver si puedo hacer un poquito más recta esta bueno, a ver. Entonces, por aquí me aparecían los controles. Bueno, ahí está. Entonces, en el plano cartesiano, aquí voy a trazar una línea recta. Y acá también. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Ustedes ya saben que esta es la parte de las X. Oh, Dios, permítanme. La parte de las X. Este es el eje de las X y este es el eje de las F de X o Y, que es lo mismo. Entonces, vamos a ubicar en este plano cartesiano las coordenadas del máximo y el mínimo. Menos 1.6, 1.48, menos 1.6, vamos a suponer que es por aquí, que es equivalente a menos 5 tercios, 1.48, 1.48 por acá. Este es el punto máximo. Imagínense que aquí está 1.48. Debe ser un poquito más abajo. Aquí. 1.48. Ahí. Bien, permítanme borrar tantito. Bueno, entonces aquí se va a dar el punto máximo y el mínimo se dio en 1 menos 8. En 1 menos 8. Hasta acá abajo. Aquí está el punto mínimo. Menos, 1, menos 8. Este es el punto mínimo. Son las coordenadas. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Sabemos que en el intervalo de menos infinito a menos 1.6, la función viene creciendo. Llega a este punto máximo y ya de ahí no puede subir. Entonces, ahora sabemos que decrece. Llega al punto mínimo y ya de ahí vuelve a crecer más y ya se va. ¿Sale? Se va hasta el infinito. Igual aquí se va hacia abajo, así. Entonces, grosso modo, este es el bosquejo de la gráfica y es el bosquejo que utiliza en los softwares computacionales para realizar la gráfica de la función. Comparen esta gráfica con la que nos sacó GeoGebra. Vamos a ver aquí, GeoGebra, ahí está. Entonces, justamente ahí está, vean cómo se da. Y aquí en GeoGebra pueden darle ustedes a esta función, pueden ponerle puntos especiales. Y miren, justamente aquí nos dice, en menos 1.6, 1.48, que es este punto D, hay un extremo positivo, o sea, es el máximo. Y en 1 menos 8, aquí, en el E, tenemos el mínimo. Y vean el bosquejo de la gráfica. Ahí está. Es exactamente igual al que acabamos de hacer, obviamente con ciertas imprecisiones, porque pues yo estoy aquí en una pizarra, ¿no? Pero pues así se hace, ¿no? Entonces, recapitulando el criterio de la primera derivada,
No nada más te ayuda a encontrar los valores extremos, sino también a realizar un bosquejo de la gráfica de la función. Entonces, ¿qué es lo que primero que hacíamos? Derivamos, igualamos a 0, resolvemos la ecuación que nos salga. Cuando tengamos las soluciones, eso se les llaman números críticos. Aquí lo voy a escribir, no lo escribí, perdón. Estos son los números críticos. Y acá abajo, pues tendríamos, entonces, el paso número 2 es realizar la tabla, donde formamos los intervalos, luego tomamos el valor de prueba, evaluamos en la derivada, analizamos el comportamiento creciente o decreciente y aplicamos el criterio de la primera derivada, viendo dónde se hace el cambio de los signos para determinar si es un máximo o un mínimo. Una vez que ya tenemos los máximos y los mínimos, el paso 3 consiste en evaluar estos valores en la función para saber dónde nos quedan estos valores de máximo y mínimo, las coordenadas. Por ejemplo, aquí la coordenada del máximo era menos 1.6,1.48 y la coordenada del mínimo es 1,-8. Bueno, ahí está. Entonces, ese es el criterio de la primera derivada. Pero resulta ser que no nada más hay un criterio de la primera derivada, también tenemos un criterio de la segunda derivada. ¿Y el criterio de la segunda derivada en qué consiste? Bueno, nosotros resulta que ahora vamos a hablar de concavidades. La concavidad se refiere a hacia dónde queda la gráfica. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una parábola hacia arriba, eso tiene concavidad hacia arriba. Y si yo tengo una parábola que abre hacia abajo, esto tiene concavidad hacia abajo. Bueno, entonces resulta ser que las concavidades están relacionadas con la segunda derivada. Si dice aquí, bueno, aquí nos dan la definición formal, se las dejo, pero se logró establecer que si la segunda derivada es positiva, siempre va a haber una concavidad hacia arriba. Es decir, aquí siempre va a haber una segunda derivada positiva, ¿sale? Y si la concavidad es hacia abajo, la segunda derivada va a ser negativa, ¿sale? En ese valor. Entonces vamos a ver de qué nos sirve esta concavidad para establecer el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada, como está relacionado con las concavidades, te dice que si tú tienes valores críticos y evalúas ese valor crítico en la segunda derivada y obtienes que al evaluar la segunda derivada obtienes un número negativo, significa que la concavidad es hacia abajo y ahí obtendrías un máximo local. Por eso dice aquí, si tú evalúas el número crítico en la segunda derivada y es negativo, entonces tienes un máximo. Pero si evalúas la segunda derivada en un valor y este resulta ser positivo, es decir, la concavidad es positiva, ahí tendrías un punto mínimo. Entonces, como pueden ver, esto de las concavidades es un poco raro, pero es muy sencillo de realizar. Es un criterio muy simple para calcular lo mismo que hacía el criterio de la primera derivada. Entonces, vamos a ver. Tenemos este ejemplo, nos dice así. Bien, nos dice, tienes esta función, usa el criterio de la segunda derivada para calcular máximos y mínimos locales. Entonces, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Se siguen estos pasos que están aquí y vamos a hacerlo porque en la práctica es más sencillo. Solamente son estos 3 pasos. Después vienen los puntos de inflexión. Ahorita les explico qué son los puntos de inflexión. Entonces, tenemos esta función y la vamos a, primero que nada, tenemos que encontrar los números críticos. Ese es el paso número 1. Para ello vamos a derivarla. Nos quedaría derivada del 12, 0. Derivada de este valor es 4x. Derivada de este otro valor es menos 4x al cubo. Entonces, esto lo igualamos a 0. Esto es con el fin de encontrar los números críticos. Como pueden ver, aquí podemos factorizar 4x como factor común, porque el 4 es común en ambos términos y el x también. Y aquí me quedaría 1 menos x cuadrado. Si ustedes multiplican 4x por 1 y multiplican 4 por este, les va a dar esta expresión, ¿sale? Entonces, ya que lo tengan,
ustedes dicen, bueno, si esta multiplicación me da 0, significa que 4x vale 0 y que 1 menos x al cuadrado vale 0. De aquí sacan esto. Una multiplicación que te da 0 significa que uno o el otro vale 0. De aquí que entonces, si 4x es igual a 0, se deduce que x es igual a 0 y que 1 menos x cuadrado será igual a 1 igual a x al cuadrado. Estoy pasando este menos x cuadrado al otro lado como positivo. Luego, pues este cuadrado lo pasamos al otro lado como raíz. Podemos escribir esta ecuación como x cuadrada igual a 1 y lo pasamos como la raíz. Recuerden que cuando se pasa al otro lado como raíz, la raíz tiene dos signos, positivo y negativo. Y de aquí que x1 vale 1 y x2 valdría menos 1. Más 1, menos 1. Entonces tenemos tres números críticos. El x1, x2 y bueno, el x0 que es, bueno, x0 o bien podemos ponerle x3 para que se denote como tres números críticos. X3 igual a 0. Entonces, aquí están mis tres números críticos. ¿De dónde salen? Pues ya lo vimos, recapitulamos. Derivamos la función que nos dan, que es esta. Igualamos a 0. En este caso, yo factorizo porque es una función cúbica. No puedo emplear ninguno de los métodos de fórmula general ni nada de eso. Entonces, vamos a factorizar. Se puede factorizar. Se saca el 4x con el factor común. Ya teniéndolo afuera, se dice que es una multiplicación que da 0. De ahí, lógicamente, se deduce. Cuando tú tienes un producto de dos valores que da 0, uno de ellos tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque 0 por 5 es igual a 0, 5 por 0 es igual a 0, y 0 por 0 es igual a 0. Entonces, o uno, que es este, o el otro tiene que valer 0. De donde se deduce aquí, en el primer caso, que al despejar este 4 pasa dividiendo, nos queda 0. Luego de la otra ecuación es una cuadrática incompleta, simplemente tengo que despejar la x cuadrada, no tienen los tres términos, sino aplicar a la fórmula general. Despejo como raíz y bueno, me queda 1 y menos 1. Entonces son los tres números críticos. El paso 2 para mí es muy simple. Esto es muy simple para calcular. Vean cómo se va a hacer. El paso número 2 consiste en que ustedes van a derivar la derivada, es decir, van a obtener la segunda derivada de x. Vamos a volver a derivar la derivada, esta. Entonces, ahí se aplican las derivadas de orden superior. La derivada de 4x, pues me da 4. Y la derivada de menos 4x cúbica nos da menos 12x al cuadrado. ¿Para qué queremos la segunda derivada? Vamos a evaluar, bueno, voy a escribir acá en una hoja nueva. Paso 3. Una vez que ya tienen su segunda derivada, que ya dijimos que era 4 menos 12x cuadrada, vamos a evaluar la segunda derivada en los números críticos, que es 0, 1 y menos 1. Voy a evaluar en 0 y me queda 4 menos 12 por 0 al cuadrado. Esto me da 0 y me queda 4. Voy a evaluar la f' en 1, o la segunda derivada en 1, y me queda 4 menos 12 por 1 al cuadrado, es decir, 4 menos 12, que es igual a menos 8. Y f' en menos 1, es decir, 4, sustituye aquí el menos 1, menos 12 por menos 1 al cuadrado. Este es 4, menos 1 al cuadrado es 1 por 12 es 12, 4 menos 12 me da menos 8. Entonces, al evaluar en la segunda derivada, acuérdense que la segunda derivada es la concavidad. Aquí es positiva, aquí es negativa y acá es negativa. Entonces, aquí la concavidad es hacia arriba, aquí la concavidad es hacia abajo y aquí la concavidad es hacia abajo. ¿Qué me dice entonces? Que como es positiva, aquí va a haber un punto mínimo. Acá va a haber un punto máximo y acá va a haber un punto máximo también. Entonces tenemos dos máximos, un mínimo. Entonces el mínimo se da cuando x vale 0. Aquí, en este valor. Perdón, el mínimo. El máximo se da cuando x vale 1. Y acá x vale 1 también. ¿Sale? Entonces ahí está menos 1. Aquí, perdón. En menos 1 hay dos, menos 1 y más 1 hay un máximo y en el 0 hay un mínimo.
Entonces, de ahí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues también podemos proceder con la gráfica, ya ir pensando, pero para hacer la gráfica, acuérdense, primero tenemos que evaluar la función original, que era 12 más 2x cuadrada menos la función original, 12 más 2x cuadrada menos x cuarta. Vamos a evaluar entonces 12 más 2x cuadrada menos x cuarta. ¿En dónde? En el 0, en el 1 y en el menos 1. Entonces vamos a evaluarlo, nada más para saber en qué coordenadas tiene el máximo y el mínimo. En el 0 sustituyo 12 más 2 por 0 al cuadrado menos 0 a la cuarta. Esto vale 0, 0 y me queda nada más 12. En el 1 sustituyo 12 más 2 por 1 al cuadrado menos 1 a la cuarta. Esto me daría 12 más 2 menos 1 y esto sería 13. Y por último el menos 1, 12 más 2 por menos 1 al cuadrado menos 1 a la cuarta. Entonces esto es, bueno, otra vez sería 12. El menos 1 al cuadrado es 1 positivo por 2, sería más 2. Y menos 1 a la cuarta es 1 positivo. Entonces, de igual manera me daría 13. Entonces, ¿dónde se da el punto? Aquí decíamos que esto era un punto mínimo. Este era un punto mínimo. Y las coordenadas del punto mínimo, entonces son 0, 12. Las coordenadas del punto máximo, estos eran máximos. Tenemos 1, 13 y otro máximo también se da en menos 1, 13. Ahí está. Esas son las coordenadas. Entonces recuerden que para sacar las coordenadas de la función, pues tenemos que sustituir en la función original. La segunda derivada solamente sirve para decidir si es un máximo o mínimo. Aquí se está aplicando el criterio de la segunda derivada. Viendo el signo de la segunda derivada, viendo su concavidad y aplicándolo. Entonces, ya que tenemos esto, ahora sí vamos a hacer un bosquejo del mínimo. Ahí está, no sé si se distingue. Lo voy a colorear de otro color para que vean. Aquí está un punto, otro punto y otro punto. Ahí están los 3 puntos. Entonces, bueno, entonces con esto podemos ya empezar a pensar cómo es la gráfica de la función. Entonces, si nosotros por aquí hiciéramos un pequeño bosquejo, nos diéramos cuenta que menos 1, acuérdense que ya habíamos dicho que pasaba en menos 1. En menos 1 la concavidad es hacia abajo porque el signo de la segunda derivada en ese punto es negativo. Entonces, fíjense cómo queda la gráfica de la función, más o menos va así. Sube. A ver. Entonces, sube. Llega al punto máximo, ya de ahí baja y ya de ahí vuelve a subir, de esta forma. Entonces, más o menos de esta manera va a ser nuestra gráfica de la función. Ahora bien, ustedes como pueden observar en esto que les puse aquí, yo nada más desarrollé hasta este punto, incluso este punto no te dice cómo hacer la gráfica, pero en el ejercicio sí me dice que tracemos la gráfica, por eso yo les enseñé ya cómo hacer la gráfica. Pero aparte tenemos otro apartado para puntos de inflexión. ¿Y qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es donde hay un cambio en la concavidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, vean, tenemos un cambio de concavidad. La concavidad en este punto era hacia abajo y de repente en este punto se convierte en concavidad hacia arriba. Un punto de inflexión va a ser por aquí. Este es un punto de inflexión. Un punto de inflexión es donde la concavidad cambia. ¿Sale? También aquí hay un punto de inflexión. Entonces, también es interesante determinar dónde se dan los puntos de inflexión, dónde cambia la concavidad de la función, de negativo en este caso a positivo. Bueno, si ustedes no me creen cómo queda la gráfica de esta función, pues la podemos graficar acá. Déjenme correr otro. Entonces, vamos a graficar esta función para que vean cómo queda en GeoGebra. 12 más 2x cuadrada menos x cuarta. 12
más 2x al cuadrado. Salimos del exponente si no tenemos problemas. Menos x cuarta. Entonces, menos x cuarta. Y bueno, como pueden ver, ahí está la gráfica de la función. Vean que más o menos sí, en efecto, hace esto, ¿no? Y bueno, si ustedes le ponen aquí la opción puntos especiales, pues van a ver los extremos, menos 1,13, 1,13 que son los máximos, el C y el E, y el 0,12 que es el punto mínimo. Ahí está. Entonces, de esta manera, y bueno, los puntos de inflexión van a estar por acá, ¿sale? Aquí no tiene dónde tener los puntos de inflexión, pero vamos a determinarlos para que no se queden con las ganas. Entonces, para encontrar un punto de inflexión, nos dice aquí que se iguala a la segunda derivada a 0 y se resuelve la ecuación. Bueno, entonces vamos a igualar la segunda derivada que ya la teníamos. Voy a hacer una nueva hoja. La segunda derivada es 4 menos 12x al cuadrado. Voy a igualar, esto es para puntos de inflexión. Entonces, el paso número 1 es agarrar la segunda derivada e igualarla a 0. Entonces, la segunda derivada decíamos que era 12 menos 4x cuadrada, la igualamos a 0. Permítanme checar de nuevo si esta es la segunda derivada. 4 menos 12x cuadrada. Perdón, al revés. Bueno. 4 menos 12x al cuadrado. Entonces vamos a igualarla a 0 y entonces aquí vamos a poner 4 es igual a 12x cuadrada. Movemos este 12 al otro lado, pasa dividiendo. 4 sobre 12 igual a x al cuadrado. Nosotros pasamos este cuadrado como una raíz y entonces nos quedaría la raíz de 4 doceavos. ¿Sale? Al despejar la x. Bueno, aquí déjenme borrarle. Vamos a escribirla abajo. Está mal que se haga así. Entonces quedaría x cuadrada es igual a 4 doceavos, que si nosotros lo simplificamos dividiendo entre de 4, tanto el numerador como el denominador nos quedaría 1/3. Entonces x sería igual a más menos la raíz de 1/3. Entonces ahí está, sería las raíces. Y ahora nos dicen que el paso siguiente para encontrar los puntos de inflexión, el paso número 2, una vez que ya tienes estos valores que calculamos, la raíz de 1/3 y la otra es menos la raíz de 1/3, es hacer una recta, al igual que lo hicimos con el criterio de la primera derivada, en la cual ustedes van a ubicar estos dos valores. Entonces, imagínense que por acá, por ser negativo, se encuentra menos la raíz de 1/3. Y acá tenemos la raíz de 1/3. Tienen que tener especial cuidado porque a la izquierda siempre van los negativos y a la derecha los positivos. Entonces, si ustedes calculan estos valores, 1 sobre la raíz de 3, vamos a hacerlo. La raíz de 1/3, que es 0.5 aproximadamente. Entonces, en decimales, menos 0.5 aproximadamente y 0.5 por acá. Entonces, de igual manera vamos a hacer los intervalos. Entonces, vamos a hacer 3 intervalos aquí. ¿Cuáles son los intervalos? De menos infinito a menos la raíz de 1/3. El otro intervalo sería de la raíz de menos la raíz de 1/3 hasta la raíz de 1/3. Y el otro intervalo sería de la raíz de 1/3 hasta el infinito. Entonces, ya que tenemos estos intervalos, vamos a anotar aquí nuestro valor de prueba. Vamos a tomar un valor de prueba en este intervalo.
Y acuérdense, de este punto a este punto tienen que buscar un valor. Por ejemplo, aquí me queda el menos 2. De raíz de menos la raíz de un tercio a la raíz de un tercio sería 0. Y otro valor que quede de la raíz de un tercio en adelante, pues podría ser 2. Y lo vamos a evaluar en la segunda derivada. ¿Sale? La segunda derivada, acuérdense que era 4 menos 12x al cuadrado. Vamos a evaluar entonces en esta expresión el menos 2, me quedaría aquí, voy a ponerlo de otro valor, de otro color, quedaría aquí 4 menos 12 por menos 2 elevado al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 por menos 12 sería menos 48, así que aquí me saldría menos 44. Al hacer esta operación da menos 44. Sustituyo el 0, me quedaría 4 menos 12 por 0 elevado al cuadrado, esto es 0. Aquí nada más me queda 4. Y acá sustituyo el 2 en esa expresión, en esta que tenemos aquí, 4 menos 12x cuadrada, me quedaría 4 menos 12 por 2 elevado al cuadrado. Entonces sería 4 menos 48 y eso sería menos 44. ¿Qué queremos hacer con esto? Bueno, pues una vez que ya vimos el signo, ahora vamos a determinar la concavidad. Vamos a ver la concavidad. Esto es una tabla también, al igual que les explicaba. Primero van los intervalos, luego viene escoger el valor de prueba dentro de esos intervalos, luego viene la evaluación en la segunda derivada y una vez que ya tienen el resultado, vamos con los signos para analizar la concavidad. Como es negativo, aquí dice que la concavidad es hacia abajo. Como es positivo, la concavidad es hacia arriba y como es negativo, la concavidad es hacia abajo. Observen justamente qué es lo que está pasando aquí. Hay un cambio de concavidad de negativo a positivo. Entonces significa que este menos raíz de un tercio es un punto de inflexión. Este es un punto de inflexión. Así se determinan. Acuérdense que les había dicho que un punto de inflexión es donde cambia la concavidad. De igual manera aquí cambia la concavidad de positivo a negativo. Entonces, como cambia, esto también es un punto de inflexión. Entonces, hemos encontrado los puntos de inflexión de nuestra, si no hubieran cambiado el signo, no tendría yo punto de inflexión. Entonces, para saber cuánto vale la función, ¿cuáles son los puntos de inflexión? Bueno, por último, los puntos de inflexión, entonces, para esta función, es x1 igual a la raíz de un tercio y x2 igual a menos la raíz de un tercio. Entonces, para saber cuánto vale la función en estos valores, hay que evaluar este valor en la función original, la que nos daban desde un inicio, y pues hacer las operaciones. Acuérdense que la función original, la que nos daban en un principio, era la función, permítame, 12 más 2x cuadrada menos x cuarta. A ver, la voy a anotar aquí. 12 más 2x cuadrada menos x cuarta. Esta era la función original. Entonces, pues justamente ya nada más hay que evaluar ahí para obtener los valores en la gráfica de cuánto vale el punto de inflexión. Yo ya la tengo, acuérdense que yo ya la había hecho acá en GeoGebra y nada más sería cuestión de que yo evalúe f en la raíz de 1 sobre 3. Ahí está. Entonces, de esta forma me da, ahí está, 12.5, ¿sale? Entonces, aquí, al evaluar este valor, pues ustedes tienen que hacer las operaciones, lógicamente, sustituyéndolas en esta expresión. Lo pueden hacer con su calculadora. Yo no lo voy a hacer porque, pues, quita mucho tiempo, pero ustedes háganlo. Entonces, sería 12.5 y al evaluar la misma función, pero ahora en menos la raíz de un tercio, entonces tendríamos igual 12.5. Es simétrico esto. Entonces, tendríamos 12.55. ¿Qué significa esto? Bueno,
ya por fin vamos a tener las coordenadas entonces del punto de inflexión. Un punto de inflexión sería la raíz de 1/3, 12.55. Este es un punto, la coordenada, un punto de inflexión, y la otra es menos la raíz de 1/3 y 12.55. Este es el otro punto de inflexión. Ambos son los puntos, las coordenadas de los puntos de inflexión. Es decir, si yo ubico en mi gráfica, acuérdense que este es aproximadamente menos 0.5. Entonces, si ubicamos y nos regresamos a la gráfica anterior, aquí, vean que tenemos menos 0.5 por aquí y 12.55 es lo que vale acá de alto. ¿Sale? Y aquí está la coordenada, menos 0.5, 12.5. Y la otra es 0.5, 12.5. Ahí están los dos puntos de inflexión, coinciden. Si nosotros lo vemos en GeoGebra, si nosotros hiciéramos esto en GeoGebra, pues vamos a poner aquí la coordenada, la coordenada de un punto de inflexión es menos la raíz de 1/3, coma, y por acá escribiríamos el otro punto, bueno, la evaluación F en menos la raíz de 1/3. Ahí está. Entonces, ahí tendríamos esta coordenada. Voy a llamarlo aquí, a ver, otro punto, digamos, A. Y bueno, pues aquí no sé por qué no me hace bueno, me imagino que porque no lo definí correctamente en su inicio, vamos a escribirlo así. Menos 0.577, 12.55. Ahí está. Este es el punto de inflexión que yo les decía. Este punto que tenemos aquí lo llaman G. Y el otro punto de inflexión para GeoGebra, entonces sería definir otro punto. 0.557, 12.5. Ahí está el otro punto de inflexión. Ese es el otro punto donde hace el cambio de la concavidad. El G y el H, los puntos que aparecen aquí en forma azulada, es el punto o los puntos de inflexión. Bueno, entonces, de esta manera, pues se está concluyendo cómo calcular los puntos de inflexión y espero que pues más o menos ustedes le entiendan. Lamento que sea tan sensible esta cuestión para el análisis gráfico, pero bueno, pues hay que hacer el esfuerzo, ustedes como yo, para que ustedes pues no se vayan en blanco con respecto a estos temas. Y ustedes seguramente se imaginaron, bueno, ¿y eso a mí de qué me va a servir para la vida cotidiana y este rollo de que les he explicado, que es bastante sobre el criterio de la primera y segunda derivada? Y que pues normalmente nos llevaría bastante tiempo verlo, pero bueno, ¿de qué nos sirve? Vamos a ver este pequeño ejemplo. Resulta ser que tenemos que construir una caja sin tapa, con base rectangular. Voy a hacer aquí un pequeño bosquejo, espero que me salga. Imagínense que tenemos este rectángulo. Nos dice aquí que esta hoja rectangular de ancho tiene 16 centímetros. Voy a poner así. Y de alto o de largo tiene 21 centímetros. ¿Sale? Entonces vamos a recortar un cuadrado en cada esquina. Un cuadrado, acuérdense que tienen las mismas magnitudes en cada una de sus esquinas. Aquí voy a recortar. Y doblo los lados hacia arriba, es decir, remarco aquí, hago un doblez y vamos a doblar esta hoja, ¿no? Entonces nos va a quedar más o menos un bosquejo así, una caja rectangular, más o menos así, ¿sale? Entonces nos queda esta cajita y bueno, vamos a pensar de manera general. Nos dice aquí, bueno, ahorita vamos a pensar, vamos a terminar de leer el problema. ¿Qué es lo que quieren? Dice que calculemos el lado del cuadrado, o sea, cuánto mide este cuadrado en cada uno de sus lados, el cuadrado que se recortó aquí, cuánto mide en cada uno de sus lados, para el cual se obtiene una caja de volumen máximo. Nosotros podemos empezar a pensar en forma particular dándole valores al X.
Si yo, por ejemplo, le diera un valor del 2 al X, pues aquí tendría que quitar 2 centímetros y acá otros 2 centímetros. Y la caja me quedaría entonces, digamos que en esta parte, 16 menos 4 centímetros serían 12 centímetros. Y acá también tendríamos que quitar 2 centímetros aquí y 2 centímetros acá. ¿Sale? Entonces quedaría 21 menos 4 serían 17, me parece. Entonces quedarían 17 centímetros acá. Y el alto, pues es el X, es esto que se dobla hacia arriba, que dijimos que era 2 centímetros. Podemos empezar a pensar así, de forma particular, pero pues eso nada más nos lleva como que a hacernos un bosquejo de lo que están pidiendo. El volumen de esta caja, si yo lo calculo, acuérdense que el volumen es multiplicar el largo por el ancho por lo alto, que serían 2 centímetros. Entonces, de esta manera puedo sacar el volumen. Resulta ser que si ustedes le dan valores a X diferentes, háganlo ahí en su casita, denle a X valores diferentes, por ejemplo, el 3, el 4, este volumen se empieza a ver que varía. Entonces, sí depende el volumen de la caja de recortar este pequeño cuadrado. Entonces, de manera general, ¿cómo empezamos a resolver este problema? Primero que nada, necesitamos, como nos piden que maximice el volumen, pues necesito una fórmula, una expresión algebraica con la que trabajar. No puedo trabajar nada más con dibujos, sino necesito sacar una expresión algebraica, una función que exprese el volumen de esta caja. Entonces, vamos a calcularlo. Voy a escribir aquí volumen, porque es lo que va a representar el volumen. El volumen que depende del valor de X, X se refiere al tamaño del cuadrado, de este cuadrado que estamos recortando aquí. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues primero que nada, como ustedes pueden observar ahorita, este 12 lo sacamos restándole 16, 2 veces este valor, 2 veces 2. Entonces, este valor, lo ancho de la caja, lo puedo sacar restándole al 16, 2 veces el valor de X. Luego, para sacar el volumen, dijimos que era ancho por el largo a 21 centímetros. Le restamos 2 veces X también para sacar el largo y luego multiplico por lo alto. Lo alto siempre es X. Entonces, de esta forma. Bueno, una vez que ya hice yo esta expresión, el volumen de la caja, pues vamos a hacer obviamente el desarrollo. Aquí nos quedaría 16 menos 2X y voy a expresar aquí como 21X menos 2X al cuadrado. Entonces, pues hay que hacer estas operaciones. Ustedes lo pueden realizar ahí en casita. Multiplicamos 16 por 21. Vamos a hacerlo aquí en GeoGebra para que no esté yo perdiendo tiempo. 16 por 21, 336. Nos da 336X y 16 por menos 2 serían menos 32X cuadrada. Luego multiplico este menos 2 por este, nos daría menos 42X. Y luego este menos 2X por este menos 2X cuadrada, que sería más 4X cuadrada. Al simplificar esto, nos quedaría entonces menos 336X menos 42X. Bueno, aquí sería el cubo, no cuadrado. Cubo. ¿Por qué? Porque X por X cuadrada sería cúbica. Entonces, pongo primero 4X cúbica. Luego, menos 32X cuadrada. Y luego 336X le resto 42X. 336 menos 42. $294. Entonces sería más 294X. Ahí está. Entonces, esta es la función con la que nosotros vamos a trabajar. Justamente esa es la función que queremos maximizar en este caso porque necesitamos el volumen máximo de la caja. Entonces, vamos entonces a proceder. Déjame checar si no hay alguna equivocación en las cuentas, porque luego, como estoy solita, pues me termino equivocando.
16 por 21, 336. Luego 16 por este menos 32x cuadrada. Por eso serían menos 42. Aquí hay un error, fíjense. Menos 42x al cuadrado es aquí. Entonces aquí vamos a rectificar, es cuadrado. Entonces vamos a rectificar la operación. Fíjense lo importante que es rectificar las operaciones. Bueno, entonces ustedes disculparán, es para ver si están poniendo atención. No, no es cierto. Bueno, entonces serían, vamos a rectificar aquí, es 336x menos 32 menos 42 sería menos 74x cuadrada más 4x cúbica. Esta es la función. Perdón, ¿eh? Por eso me gusta rectificar al final para que no cometa yo errores. Entonces, esta es la función con la que vamos a trabajar. Chéquenlo bien. Esta multiplicación no debe de fallar. 16 por 21x es 336x. 16 por menos 2x cuadrada sería menos 32x cuadrada. Y menos 2x por 21 serían menos 42x cuadrada. Luego por eso serían más 4x cúbica. Ahí está. Entonces, es esta la función. Entonces, la escribí así. Miren, aunque es engorroso estar haciendo la multiplicación, pude haberla dejado expresada así y derivar el producto, pero bueno, no lo quise hacer así porque es más fácil derivar un polinomio. Entonces, por eso desarrollé. Bueno, entonces ya una vez que tenemos la función que me representa el volumen, la voy a escribir aquí de forma organizada. Primero las cúbicas, 4x al cubo, luego las cuadráticas, menos 72x cuadrada. Y por último, las lineales, que son más 336x. Ahora vamos a derivarla. Ese es el paso número 2. Ya que hiciste tu función, el paso número 2 es derivar. Entonces vamos a derivar, sería 12x cuadrada menos 72 por 2 serían 144. 144, a ver, déjenme ver si anoté bien, es 74. Bueno, no es mi día hoy, 74 es aquí. Entonces es 74. 74 por 2 serían 148x más 336. Ahí está. Entonces, esa sería nuestra derivada para igualar a 0. Acuérdense que una vez que derivamos hay que calcular los números críticos. Hay que hacer el volumen igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda justamente una ecuación cuadrática que yo les voy a pedir que resuelvan con la fórmula general. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. A, ¿cuánto va a valer? 12. B va a valer menos 148 y C va a ser 336. Entonces, hay que resolver esta ecuación. Yo lo voy a hacer con GeoGebra para no estar perdiendo el tiempo en esto. Entonces, voy a anotar aquí, justamente vamos a anotar aquí la ecuación 12x al cuadrado menos 148x más 336 igual a 0. Entonces vamos a ver cuáles son, esta es la ecuación y vamos a ver pues no me da los valores. Bueno, voy a hacer así. Voy a definirla de esta forma. Ahí está. Entonces, lo malo que tiene GeoGebra es que una vez que la defines, bueno, la voy a volver a escribir. Una vez que la defines como ecuación ya no te permite. Menos 148x más 336. Entonces definámoslas como función de esta forma y le ponemos aquí puntos especiales. Y nos dice que los valores donde intersecta, aquí están las raíces, miren. Estas son las raíces, aquí. 3,0 y 9.3. Entonces los valores que a ustedes les van a salir como resultado es 3 y 9.3. Son esos los resultados que van a obtener al resolver la ecuación. Es donde intersecta la gráfica al eje de las X. Ahí está en Y y en J.
y es 3,0 y 9.3,0. Entonces, es en 3. Ustedes les va a salir x1 igual a 3 y el x2 va a salir 9.33333. Este valor. 9.3 es 9 1/3, entonces sería en fracción mixta 9 1/3, que sería 3 por 9, 27, 28 tercios. Les va a salir. Entonces, estas son las soluciones y estos son los números críticos. Entonces, ya. Aquí a partir de esto viene el paso 3. Ya una vez que hicieron todo este rollo, viene el paso 3 y vamos a volver a derivar. Vamos a hacerlo con el criterio de la segunda derivada. Entonces, volvemos a derivar e igualamos, volvemos a derivar nada más. Entonces, vamos a volver a derivar la función volumen. Vamos a calcular v' de x. Y bueno, derivamos esta expresión. Entonces, me quedaría 24x menos 148x. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues viene el último paso, paso 4. Vamos a evaluar v' de x, que ya dijimos que era 24x menos 148, no es x aquí, 148 nada más. Entonces, es 148 porque la derivada de x vale 1. Entonces, 24x menos 148. Y la vamos a evaluar, v', la vamos a evaluar en 3 y en el otro valor. En 28 tercios. En esos dos números críticos que obtuvimos. Entonces, me queda 24 por 3 menos 148. Esto, 24 por 3, ¿cuánto nos da? Es que estar haciendo todo esto con las herramientas, pues es muy complejo, ¿no? 24 por 3 nos da 72 menos 148 menos 76. Entonces aquí sería menos 76. Y acá, bueno, aquí ¿qué nos dice? Es negativo. Estamos evaluando en la segunda derivada. Significa que la concavidad es hacia abajo. Es decir, aquí en el valor 3, x igual a 3, se alcanza el máximo. Ahí se alcanzó el máximo, lo que nosotros queríamos. Si evaluamos en 28 tercios, en 28.3333333, menos 148, vamos a hacerlo para que vean. 24 por 28. Bueno, 28 es 3 de 3. No es 28 tercios, es, bueno, vamos a hacerlo. 28 entre de 3. Nos da 224 menos 148, 76 positivo. Entonces, este nos da 76 positivo, lo que significa que la concavidad es hacia arriba. Aquí hay un punto mínimo, pero no nos están pidiendo el mínimo. El problema nos pide el valor máximo del volumen. Aquí lo dice. Entonces, ¿en dónde se alcanza el valor máximo? Cuando x vale 3. Es decir, en términos del problema, ¿qué significa? Que el valor máximo se alcanza cuando tú recortas cuadrados de 3 centímetros en cada esquina. ¿Sale? Eso es lo que significa. Y este es un problema de aplicación. ¿Sale? Hay otro más. Este lo pensaba también desarrollar. Es muy complejo también. Bueno, vamos a ver, a sacar la función y se los dejo a ustedes de tarea. Se desea elaborar un pequeño recipiente cilíndrico sin tapa. Siempre en un problema aplicado hay que hacer un bosquejo. Aquí está el recipiente cilíndrico y nada más tiene la tapa de abajo, la tapa de arriba no la tiene. El material que se usa para la base cuesta 3 veces más que el que se emplea para la parte cilíndrica. Suponiendo, dice, que en la construcción no se desperdicia material, evalúa las dimensiones para las que es mínimo el costo del material de fabricación. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, este problema no nos dice mucho. Básicamente no nos da
ecuación, nada. Ustedes tienen que plantear la función a partir del problema. Tienen que desarrollar esa habilidad de obtener una función a partir del problema. ¿Cómo vamos a empezar? Nos piden el material. Si nosotros analizamos este recipiente, está formado por un círculo, ¿sí o no? La tapa de abajo es un círculo. Y luego, si nosotros con una tijerita recortáramos aquí, imagínense que es un pedazo de cartón, yo recorto y al recortar y extender esta parte, de esta parte de la envoltura cilíndrica, me va a quedar un rectángulo, ¿sale? Yo enrollo esto y obtengo el cilindro y le pongo esta tapa de abajo y ya se hace el recipiente cilíndrico. Entonces, de aquí podemos empezar a ver que dice aquí, ¿cómo calculamos el material que vamos a utilizar? Pues el área, es toda el área que vamos a utilizar aquí en este cilindro, en este círculo. ¿Cómo saco el área? El área de un círculo, acuérdense que es pi por radio elevado al cuadrado. Luego también necesito el área de todo este rectángulo. ¿Cómo la voy a calcular? El área de un rectángulo, pues en este caso es base por altura. Pero aquí hay un detalle, porque si se dan cuenta, lo largo de este rectángulo no es cualquiera. Si ustedes se dan cuenta, todo este largo tiene que coincidir con el perímetro del círculo, ¿sale? Tienen que coincidir para que embonen. Este perímetro del círculo es, si nosotros recortamos aquí con una tijera, es el largo de este rectángulo. Entonces, el perímetro de un círculo, acuérdense que se calcula como 2pi radio. Entonces, la base de este rectángulo mide 2pi radio y esta sería la altura. Entonces, el área para el rectángulo es 2pi RH. De esta forma, 2pi RH. Bueno, entonces ya tengo la altura y tengo, tengo el área del rectángulo y tengo el área del círculo. El área del círculo, ya lo vimos, pi por radio al cuadrado, y el área del rectángulo es 2pi RH. Entonces, vamos a calcular el costo, la función costo. Entonces, aquí el costo que depende del radio. ¿Por qué depende del radio? Porque vemos que aquí tenemos la variable en común. Va a ser 3 veces, dice, porque de 3 veces te dice que se aplica sobre la base. Y la base es el círculo. Entonces, el círculo es esta parte. 3 veces pi por radio al cuadrado más el área del rectángulo, que son 2pi RH. Aquí, como ustedes pueden observar, me aparecen varias letras. En una función, nada más debe tener una variable. Aquí tengo la variable R y tengo la variable H. Pi, pues no es una variable, es un valor, 3.1416. Entonces, hay que desaparecer una de las dos variables. Vamos a desaparecer H. ¿Cómo? Hay un dato extra. Te dicen que el volumen de este cilindro es 24 pi centímetros cúbicos. Ustedes deberán saber que el volumen de un cilindro se calcula multiplicando el área de la base por la altura. Entonces, en este caso, el área de la base, pues ya la tenemos, es un círculo, pi por radio al cuadrado, por la altura. Y esto vale 24 pi. Pi, con este pi, al momento de que yo despejo, este pi lo paso para abajo dividiendo, se me simplifica y me queda r cuadrada h es igual a 24, de donde h es igual a 24 sobre r cuadrada. Entonces, esta expresión c de r la puedo escribir como 3pi r cuadrada más 2pi r y en lugar de h pongo 24 sobre r al cuadrado. De esta manera, simplificando me quedaría 3pi r cuadrada más r entre dr cuadrada se me simplifican por las leyes de los exponentes. 24, 2 por 24 serían 48 incluso. Aquí. A ver, serían 48 pi sobre r. Esta simplificación. Esta parte me quedaría 48 pi sobre r. Y ahí tenemos la función. Déjenme mover estos controles para acá arriba. Ahí tendría yo mi función y la función es
3 pi r cuadrada más, bueno, CDR. Ahí está. Sería esta la función. ¿Ya para qué la escribo si aquí la tengo? Ahí está. Entonces, esta es la función que voy a minimizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues la voy a derivar. La vamos a derivar. Sacamos los números críticos. Después, sigo los pasos que hicimos ahorita, ¿no? Después de que la derive, ¿qué hago de nuevo? Saco los números críticos, ya que los tenga, pues vuelvo a derivar otra vez y evalúo esos números críticos ahí. Entonces, ahí les queda a ustedes como un ejercicio adicional y el que sí les queda de tarea para que sigan los pasos anteriores, pues es la tarea número 6. Espero que pues les sirva de algo. Me gustaría desarrollar todo esto, pero sería extremadamente largo. Y pues hagan ustedes, ya pueden hacer este ejercicio guiándose con estos pasos que les demostré aquí. Y bueno, chicos, con esto estamos cerrando el segundo parcial de cálculo. Y bueno, el tercer parcial pues ya sería cálculo integral. Me da mucho gusto, disculpen las fallas. Vieran que tengo que malabarear con varias cosas aquí, pero espero que en grandes rasgos se entienda. Revísenlo, analícenlo cuantas veces sea necesario para que puedan realizar sus actividades. Cuídense mucho.